Muy bien, en este video vamos a calcular la derivada de esta expresión haciendo uso del método de derivación implícita. Primeramente recordando que la derivación implícita se aplica para todas aquellas derivadas de funciones, bueno, implícita para la redundancia, es decir, aquellas expresiones donde la letra o la variable y no es una variable que se pueda despejar muy fácilmente, como es el caso de aquí. En este caso, pues hasta nos dan la respuesta, me dice que yo debería llegar a bueno, que la derivada nada más es y sobre x. Así que empecemos. Recordando algunas cosas, pues vamos a aplicar regla de la cadena y también vamos a aplicar la regla del cociente. Recordando que se deriva como que la parte interna fuera una expresión u. Es decir, tomamos a la parte interna de esto y lo podríamos llamar u. Y pues derivamos con regla de la cadena que dice la derivada de la expresión externa por la derivada de la expresión interna, que en este caso pues es u. O bueno, empezamos a derivar como nosotros ya lo habíamos hecho usualmente. Así que empezamos. Aquí me quedaría, solamente borramos esto. Muy bien, ahí está. Aquí, derivada del seno, pues es coseno de x positivo. Vamos a cambiar de color. Derivada del seno es coseno de x, en este caso sería coseno del argumento, que es x sobre y, por la derivada de la expresión interna. Como al interior de la expresión interna hay un cociente, pues aplicaríamos la regla del cociente. Recordando, en la derivación implícita, cada vez que derivamos a la letra y, recordando que la variable y la tomamos como una función de x, pues vamos a agregar y'. Y vamos a multiplicar por la derivada de la expresión interna, que es un cociente. La regla del cociente dice derivada del denominador elevado al cuadrado, eso va abajo en el denominador. Y arriba es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. La derivada de x es 1 por el denominador sin derivar, me quedaría nada más por y. A esto debo restarle derivada del denominador, la derivada de y es y' en este caso, es decir, la derivada de y es 1. Pero como estamos derivando implícitamente, cada vez que derivamos a la letra y, agregamos y'. Me quedaría 1 por y'. O básicamente y' por el numerador sin derivar. En este caso sería por x. Recortamos esto, lo hacemos más pequeño. Y a esto debemos sumarle la derivada pues del coseno del argumento y sobre x. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, como por ley de signos el más que se encuentra acá por el menos de la derivada del coseno, pues más por menos es menos. De una sola vez aquí podríamos poner menos. Derivada del coseno es seno del argumento y sobre x. Y todo esto debemos multiplicarlo por la derivada de la expresión interna. Abajo en el denominador pues es el denominador elevado al cuadrado. Y en el numerador sería la derivada del numerador, que es la derivada de y, que es 1 por y', que nada más sería y', por el denominador sin derivar, en este caso por x. Y a esto debemos restarle derivada del denominador, la derivada de x es 1 por el numerador sin derivar, sería 1 por y en este caso solamente me quedaría y. Posteriormente, aquí ya pues esto es igual, la derivada del segundo lado o el lado derecho de la igualdad. La derivada de cero pues es cero, la derivada de una constante es cero. Y en este caso la derivada de cero pues sería cero mismo. Ahora, nada más nos quedaría simplificar la derivada, que es como la parte más engorrosa. La derivada, derivar es fácil, la simplificación es a veces lo complicado. Esto lo podría escribir como coseno de x sobre y. Esto está multiplicando al numerador de la fracción. Y menos y' por x. Y todo esto sobre y elevado al cuadrado. A esto debo restarle, puedo hacer lo mismo acá, seno de y sobre x, factor de y' por x menos y todo esto debo dividirlo entre x cuadrado, y esto es igual a cero. Arriba en los numeradores podría efectuar los productos, es decir, yo podría venir y aplicar la propiedad distributiva tanto
el coseno de x sobre y multiplicar a las dos expresiones internas. Igualmente acá, el seno de y sobre x, multiplicarlo por las expresiones internas. Entonces hacemos eso y me quedaría lo siguiente. Coseno, o bueno, y por coseno de x sobre y, podríamos escribirlo como y, coseno de x sobre y, menos y' por x, coseno de x sobre y. Y todo esto está siendo dividido entre y', perdón, entre y cuadrado. A esto debemos restarle. Bueno, podríamos escribirlo como y' x, seno de y sobre x, menos, ese argumento se ve un poco lejos, lo vamos a poner a la par, y sobre x, y a esto vamos a restarle y por el seno de y sobre x. Y todo esto sobre x al cuadrado. Y esto es igual a 0. Posteriormente lo que podríamos hacer es reducir esta resta de fracciones, porque aquí lo que tengo son dos fracciones que se están restando. Entonces, pues aplicamos un método común, aplicamos método de carita, multiplicamos denominador por denominador y luego de forma cruzada. Entonces acá me quedaría x al cuadrado, veamos en el numerador me quedaría x al cuadrado por y coseno de x sobre y menos y' por x coseno de x sobre y a esto debemos restarle y cuadrado que está multiplicando a y' por x seno de y sobre x menos y seno de y sobre x. Y claro, todo esto tiene denominador y el denominador sería x cuadrado por y cuadrado. Vamos a poner la fracción x al cuadrado por y cuadrado. Y esto es igual a 0. Luego, como el denominador es x cuadrado por y cuadrado. Si algo está multiplicando, pues lo normal sería decir que multiplicamos a ambos lados de la igualdad por x cuadrado y cuadrado. O si está dividiendo, pues pasa a multiplicar. Pero si nosotros mandamos a multiplicar x cuadrado y cuadrado por 0, pues eso va a ser 0. Entonces ya no escribiríamos el denominador porque es lo que dijimos. Si esto está dividiendo y lo mandamos a multiplicar a 0, pues va a dar 0, entonces ya no necesito ponerlo. Y aquí puedo aplicar propiedad distributiva para este producto que se está efectuando. X cuadrado por las dos expresiones internas y menos y cuadrado por sus dos expresiones internas. Me estaría quedando. Vamos a bajar, a hacer un poco más pequeño esto, lo subimos así. Y me estaría quedando x cuadrado y coseno de x sobre y menos. Aquí tengo un x cuadrado y lo voy a multiplicar por x. X cuadrado por x es x al cubo, me quedaría y' x al cubo coseno de x sobre y luego efectúo el otro producto. Menos por más es menos, y' sería x y cuadrado seno de y sobre x y menos por menos me va a dar más, y cuadrado por y es y al cubo por el seno de y sobre x y esto es igual a 0. Al menos en el método de derivación implícita, recordando, una vez que llegamos a algo donde podemos despejar y', pues todo lo que tiene y' se queda a la izquierda y todos aquellos términos que no poseen y' pasan al lado derecho. Entonces aquí me estaría quedando y' x al cubo coseno, bueno esto es negativo, coseno de x sobre y menos y' x y cuadrado seno de y sobre x y esto es igual. La primera expresión que es x cuadrado y coseno de x sobre y no posee y'. Entonces está positivo, lo pasamos negativo, me quedaría menos x cuadrado y coseno
de x sobre y. Y el último término, el y cuadrado por el seno de y sobre x, tampoco posee y'. Pasaría el segundo miembro al lado derecho, está positivo, pasa a negativo, y al cubo seno de y sobre x. Sacamos factor común y', me quedaría, incluso podrían, bueno, saquemos factor común y'. Factor de x, perdón, menos x al cubo, coseno de x sobre y. Veamos, hagamos mejor esto. Coseno de x sobre y menos xy cuadrado por el seno de y sobre x. Esto es igual menos x al cuadrado y coseno de x sobre y menos y cuadrado seno de y sobre x. Toda esta expresión está multiplicando, pues la mandamos a dividir, quedándome que y' es igual menos x al cuadrado y coseno de x sobre y menos y cuadrado seno de y sobre x, y todo esto dividido entre menos x al cubo coseno de x sobre y menos xy al cuadrado por el seno de y sobre x. Tanto en numerador como en denominador podríamos sacar un factor común, recordando que el factor común son las letras que se repiten en su menor exponente. Al menos en el numerador la letra que se repite es la y. Yo podría sacar factor común y, factor de menos x al cuadrado. Y la saqué como factor común, ya no la pongo, por el coseno de x sobre y. Menos, tengo un y cuadrado, pero como saqué una y, restamos potencia, me queda y en potencia 1, seno de y sobre x. Y todo esto dividido. En el denominador podríamos sacar factor común x en su potencia 1. Factor de menos, tengo x al cubo, resto potencia, me queda x al cuadrado. Por el coseno de x sobre y. A esto debo restarle, a esta expresión le quité x, quedaría y cuadrado, seno de y sobre x, y aquí hay un error. Ah, ya lo identifiqué. Si nos damos cuenta, aquí hubo un error en el numerador, pues es y cuadrado seno de y sobre x, y yo solo puse menos y seno de x por y. Aquí y cuadrado. Muy bien. Y si nos damos cuenta, pues tanto numerador como denominador tienen algo en común. Es la misma expresión, tanto en numerador como en denominador. Y como ambas se encuentran multiplicando, estas, la del numerador se encuentra multiplicando la y la del denominador se encuentra multiplicando la x. Toda la expresión se iría, porque está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Entonces en realidad aquí me quedaría que y' es igual y sobre x. Que si no me equivoco es la respuesta que está acá arriba, justamente, y sobre x. Entonces esto sería todo el procedimiento, ahí lo tienen, y ese sería pues toda la solución a este problema.